qué hemos llegado cuando uno tiene que venir a rendir pleitesía a cambio de un bocado? Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, y sean bienvenidos a este canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, fantasía, ciencia ficción y uno que otro género que de repente nos encontramos en el camino. Y bueno, pues estamos en las fiestas, estamos en el mes de las fiestas patrias, esa festividad en que los mexicanos nos disfrazamos de mexicanos y hacemos una fiesta mexicana. Así todo bien redundante, en la que pareciera que ignoramos que tenemos una identidad mexicana y decimos frases como hagamos algo mexicano o traigamos algo mexicano. Y yo me pregunto así como de entonces ¿qué somos, no? Ok, pero bueno. Y con motivo del mes patrio, toca hacer reseñas y lecturas de autores mexicanos. Autores que han publicado obras y sobre todo autores independientes, que en otros videos he comentado que muchas veces no conocemos a varios autores que han publicado obras muy buenas, pero que desgraciadamente no tienen difusión o nadie los apoya. Y vaya que he conocido obras muy buenas, pero que la gente no sabe que existen esos libros. Por lo cual ese también es el objetivo también de este canal, poder mostrar y hablar también de estas obras. Como en este caso de una autora mexicana, de la que vamos a hacer reseña en un momento. Y bueno, pero también a lo largo de otras fechas, no solamente septiembre, en otras fechas también hacemos reseñas de autores mexicanos, pero toca que este mes sea puro México, señores. Puro México, pura literatura mexicana. Entonces, hablemos de una novela que nos trae una realidad de la que no podemos escapar, que vivimos día a día, pero que la novela te lo multiplica 5 veces más y que se va a poner más intenso. Y bueno, les voy a presentar la obra Caerá la noche. Alma Mancilla es una autora mexicana que estudió la carrera de antropología social, se especializó en sociología y en ciencias políticas, y tiene una trayectoria de haber publicado 8 libros, también libros de cuentos. Los 8 libros son novelas y ha participado en antologías y obviamente ha demostrado su talento de letras a través de estas publicaciones. Y toca hablar de su libro Caerá la noche, novela publicada en el año 2024, que retrata un México en decadencia, un México lleno de podredumbre, un México lleno de ratas, de basura, de gente muriéndose a cada momento, ya sea por enfermedad o por asesinato, y un gobierno que le da la espalda a la gente. Por supuesto que uno va a pensar que no estamos hablando de una obra de ficción, pero sí, en este caso, Caerá la noche nos habla de un personaje llamado Matalacranes, que solamente es un apodo. Este joven, que en un pasado fue maestro de primaria, pero que ahora se encuentra en desempleo, al igual que otros jóvenes universitarios que perdieron sus trabajos o que nunca encontraron un trabajo, le toca vivir un México que está lleno está lleno de sectas religiosas, culto del niño, culto de la señora oscura, culto de la Santa Muerte, cultos que son organizados por bandas criminales o por fanáticos religiosos. Pero el problema no son los cultos religiosos, sino por el hecho de que, así como nos retrata la ciudad, Alma Mancilla nos retrata una ciudad donde el gobierno está, pero las autoridades realmente no ejercen su función. Prácticamente le dan la espalda a la gente y la gente muere, ya sea por enfermedad o por víctima del crimen o por personas que parecía que algo, ahí nos describe Alma, una especie de virus que hace que la gente se vuelva más violenta y cometan homicidios al grado de que las autoridades pues, no pueden hacer gran cosa, ¿no? Más que golpear, detener manifestantes, pero pues no le ponen un alto o un hasta aquí a todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, Matalacranes se da cuenta que ya no se puede vivir ahí, por lo cual tiene la idea de tener que fugarse de ese país, pero sobre todo porque es
Él cometió un crimen, asesinó a una persona y esa es una razón por la que tiene que huir también de esta ciudad. Y aparte también porque al otro lado de la frontera lo espera el amor de su vida. Va a llevar a su mamá, una mujer que es de la tercera edad, que no puede caminar mucho, pero que comienza a ser víctima de una extraña infección en la cual pareciera que no hay diagnóstico, no se sabe mucho de él, pero lo peor de todo que tampoco hay insumos o medicamentos que ayuden a controlar estas infecciones. Y también tiene la misión Matalacranes, de trasladar a una jovencita llamada Amalia que está embarazada. Pareciera que la tiene difícil porque sobre todo en el camino hay peligro, hay criminales y bueno, la pregunta es, ¿logrará llegar a la frontera? ¿Enfrentará estos peligros? ¿Lograrán salvarse de este virus? ¿Y la gente logrará rebelarse? Son preguntas que parecieran que no llegan a nada, porque empezamos con el análisis y la reseña de esta novela, que en un momento va a haber spoilers, pero les voy a advertir en qué momento para que se lo brinquen. Pero empezando de esta manera la reseña, el libro no te dice gran cosa. O sea, te dice muchas cosas, está muy bien descrita la ambientación, que te deja pensando. Es un ambiente y una atmósfera donde no hay esperanza, hay pesimismo, no se puede hacer mucho realmente por tratar de salir adelante. Incluso hasta Matalacranes comienza a cuestionarse por qué algunos de sus conocidos deciden quedarse ahí porque saben que ya no se puede salir adelante. Ya no es sostenible. Incluso va transitando por calles y va teniendo recuerdos nostálgicos de cómo antes eran esas calles, cómo antes eran esos edificios, pero que terminan abandonados, terminan en basura y terminan en un chingo de puestos de gente que venden cosas para los cultos, santitos, figuras, reliquias, etcétera, y que la ciudad se ha llenado de eso, de tianguis, que es como el recurso que queda para poder sobrevivir porque tampoco hay trabajo. Y bueno, iba que Matalacranes se cuestionaba por qué había gente que decide vivir ahí, y es que pareciera que el sufrimiento, la hambruna, la peste la han convertido parte de su vida la gente o los personajes que viven en esa ciudad. Han formado parte de su vida esta vida tan caótica que pareciera que no hay otra forma de vida más, que sí la hay, pero no quieren dejarla tampoco. Y no es como que sea una tarea fácil tener que dejar una ciudad cargando con una mujer de la tercera edad inválida y una muchachita embarazada. No es como que una tarea fácil. Y hace un momento dije que parece que el libro no te lleva a nada. Sin spoilers, lo que les puedo comentar es que la autora sí te describe muchos elementos, sí te describe una muy buena atmósfera, pero lamentablemente te describe tantos elementos que uno cree que la historia va a terminar o se va a desarrollar de cierta manera y realmente no. Aquí es esta parte donde odio decir, y odio decirlo porque a mí la verdad me castra mucho esta frase que algunos digan, ay, es que no me cumple con mis expectativas. Pues no, es que las cosas reales no tienen por qué ser como tú te lo fantaseas. Pero a lo que voy es que te arroja muchos elementos y te imaginas que se va a desarrollar de cierta manera la historia, pero resulta ser que no. No ocurre nada. Así como que tú digas que el personaje tiene que enfrentar ciertas adversidades, no, pero tiene que enfrentar adversidades psicológicas, porque no es una historia de acción, no es una historia donde ustedes esperen enfrentamiento de cuerpo a cuerpo, de balazos, de tener que agarrarse a fregadazos. No hay nada de eso, señores. La adversidad que tiene que enfrentar el personaje es psicológico, es interno, porque de repente tiene que tomar decisiones muy drásticas para poder llegar a su objetivo, que es tener que cruzar la frontera, aunque muchas de estas decisiones drásticas tienen que ser crueles y no queda de otra. Y bueno, y si uno lo compara con la realidad, pareciera que este futuro distópico no está muy lejano. Obviamente la autora lleva al extremo las situaciones que ocurren aquí, como por ejemplo la proliferación de las sectas religiosas, que claro, aquí en México también hay cultos religiosos como la Santa Muerte, y también hasta cultos de santería y todo el rollo, pero no son tantas como lo describe en la novela, que la novela pues obviamente por la ficción tiene que llevarlo esto al extremo. Pero lo que nos da a entender es que los cultos que surgen aquí es una manera de protegerse de un escenario donde el gobierno no ejerce la función de ley y le da la espalda a la gente y la deja que se muera.
y eso también no pasa en la realidad, donde hay hambruna, hay pobreza, muchas infecciones y sobre todo bandas criminales que varias de ellas organizan cultos religiosos y también dominan ciertos sectores de la ciudad en donde desaparecen personas, obligan a las personas a traficar con cosas muy peligrosas, cosa que no tiene mucha diferencia también aquí en la realidad, pero que hace insostenible la vida aquí. Ahora sí, el que decide vivir ahí es porque le encanta el sufrimiento y porque no hay más recursos. Digo, puede ser muy fácil decir esto, ¿no? Qué fácil decir, huyan de este escenario, cuando varios personajes no cuentan con recurso económico para poder salir de ahí. Y no les queda otra más que, pues, quedarse a sobrevivir. Prácticamente están sobreviviendo. Y para acabarla de molar con un virus que se desconoce qué es, pero para acabarla de regar no hay medicamentos, no hay estudios médicos que digan cómo frenarlo o cómo contener la infección, no lo hay. Y claro, les comentaba, esto lo comparamos con la realidad, por ejemplo, con el personaje de Matalacranes, un joven profesionista que regresa con la madre porque se queda sin trabajo, no tiene recursos y pues no le queda otro más que tener que refugiarse con la madre. ¿Y cuántos jóvenes profesionistas en el mundo real no están así? En la que terminan la carrera universitaria pero no encuentran trabajo. ¿Cuántos jóvenes que intentaron vivir de manera independiente se sienten que fracasaron, entre comillas, por el hecho de tener que regresar con sus familias porque lo que ganaban no les ajustaba para poder sostener la renta de un departamento, aunque sea con roomies? Pero sabemos que de repente las rentas son muy caras y por espacios bien chiquitos, y depende de la zona, es el precio que te van a dar. Entonces se comprende por lo que está pasando el personaje de Matalacranes. Y también les había comentado que este personaje tiene que librar con conflictos internos, porque él comete un homicidio. Esto no es spoiler, es algo que ocurre al principio. Comete un homicidio y tiene que huir. Por lo tanto, la sensación de que le está escuchando pasos en la azotea, en el sentido de que las miradas, los mensajes, comienza a hilarse una especie de paranoia de que alguien lo está siguiendo, alguien sabe que vio el crimen que él cometió y va tras sus pasos. Entonces ahí tiene otra razón por la que tiene que huir. Pero aquí es donde vamos a llegar a la zona spoiler, así que brínquense los siguientes minutos. Bueno, en la zona spoiler vamos a revelar algunos detalles donde me quedé pendiente. Les había dicho que el personaje Matalacranes tiene que huir del país, pero también reunirse con su amor y llevarse a una joven llamada Amalia que está embarazada. Y todo esto ocurre porque Matalacranes conoce a una joven enfermera en el hospital donde llevó a su madre, se enamora de ella, tienen relaciones, pero no se concreta ninguna relación. Por lo cual la enfermera le pide que si de favor se lleva a la joven embarazada para que pueda tener una mejor vida. Una joven de la que no se conoce mucho su pasado, solo se sabe que está embarazada de un médico, que tiene familia, pero pues obviamente no quiere formalizar con esta joven y también trata y huye de un pueblito dominado por el crimen organizado. Entonces, Matalacranes pues reniega mucho de tener que haber aceptado esta decisión. De hecho, él mismo se cuestiona, no sabe por qué tomó esta decisión. A final de cuentas podríamos deducir que es por el amor que le tiene a la enfermera. No tanto así, porque les comento que realmente no se concreta la relación, porque Matalacranes quiere huir del país y la enfermera va a decidir quedarse ahí trabajando en ese hospital donde pues ya no hay tantos recursos. Entonces Matalacranes tiene que cumplir esta misión de llegar a la frontera. Y les comentaba, están los elementos de un homicidio. Uno cree que lo van a perseguir, pero esto se queda solamente en conflicto interno, no ocurre algo más allá físico de eso. Creemos que lo van a capturar alguna secta religiosa, tienen que enfrentar religiosos, no ocurre nada de eso. Nos dicen que el camino que tienen que atravesar también hay bandas criminales y tampoco se encuentra nada de eso. Es decir, la autora nos arroja muchos elementos, pero que no llegan a nada. Uno se queda con el suspenso, pero si tú estás esperando una historia de acción y de peleas y enfrentamientos, no hay nada de eso. La única lucha es interna y tener que huir de un país que está bien jodido. Eso sí, no queda de otra alternativa.
Y la historia, ¿cómo termina? Aprovechando el spoiler, pues simplemente tienen que dejar a la mamá. Hay una escena en la que nos da a entender que tal vez Amalia, habló con la madre para convencerla de que se quede porque la madre está infectada. No sabemos de qué, pero se está muriendo. Por lo cual la travesía va a ser más pesada, cargar con un adulto mayor que se está muriendo y no hay medicamentos, no hay recursos para poderla sostener. Y por lo cual se llega a la decisión cruel de tener que dejar a la madre. ¿Cuál es el final? Pues ese, que la madre se queda en un culto religioso, se despide de su hijo, el hijo llora, se va con Amalia y cruzan la frontera. Tan tan. ¿Esperabas que hubiera una banda criminal que los persiguiera? No lo hay. ¿Esperabas que se descubriera qué es el virus que hace que la gente enloquezca y muera de la nada? No lo hay. ¿Tú crees que van a enfrentar a una secta religiosa o que la secta religiosa les va a hacer algo a ellos? Porque te dicen que son peligrosas, pues, porque llevan a cabo homicidios en forma de sacrificios. No hay nada de eso tampoco. Por lo cual, les voy a compartir lo siguiente. A mí la verdad me costó mucho trabajo terminar este libro. Es un libro corto, de 200 páginas. Yo creo que en una semana o menos de una semana se lo acaban. Pero yo la verdad tardé 15 días en terminarlo. Porque tenía que regresar otra vez a leer para recordar los hechos. Y la verdad me costó mucho trabajo sostener la atención. Muy pocas veces esto me pasa con un libro. No digo que el libro sea malo, pero la verdad, no me jaló mucho la atención. Lamento decir esto, pero no me jaló mucho la atención. Yo sí creí que con todos los elementos que te está describiendo la autora iba a ocurrir algo más y no ocurre. Ni tampoco hay un twist, no hay un giro en la historia, no hay nada de eso. No esperen nada de eso. Simplemente es la historia de un joven con un conflicto interno que tiene que huir de un país por un homicidio que cometió y reunirse con su amor, y un país que se está acabando, pero de lo lindo, y que está cayendo en ruinas. Pero lo que sí nos habla mucho el libro es de la caída de la ley. Es decir, hay gobierno, pero el gobierno no ejerce la ley, por lo tanto, esto provoca que la gente esté expuesta a los actos criminales, a las infecciones, y no les queda otra más que refugiarse en sectas religiosas. Pero que tampoco es garantía, pues, porque la gente sigue volviéndose loca y matan a otros. Entonces, nada es garantizable. Nos describe un escenario que no hay esperanza, todo está jodido, y si lo comparamos con la realidad, no hay tanta diferencia. Y bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Se acaba el spoiler y solamente en conclusión que les puedo compartir de este libro: no esperen gran cosa porque realmente no va a ocurrir la gran cosa. Pero sí es una novela que de alguna manera hace crítica a lo que estamos viviendo en la actualidad. Solamente que aquí en la novela es llevada al extremo. Por ejemplo, cuando nos habla de un virus que se está esparciendo, me hizo pensar en el COVID, en donde hubo una pésima contención para el virus, aquí al menos en el país. Pero aquí el gobierno pues realmente no le importa a la gente que se está muriendo. Bueno, es una novela que sí hace crítica a lo que estamos viviendo. Te reúne muchos elementos para hacer un ambiente o una atmósfera desesperanzadora, pero que no termina en la gran cosa. No esperen la gran cosa en esta novela. Bueno, es una opinión, es un comentario, un análisis personal. Algunos de ustedes pueden ver algo bueno. A mí la verdad me costó mucho trabajo este libro y la neta no lo volvería a leer. Porque les comentaba, sí esperaba que con todos esos elementos se desarrollara algo cabroncísimo, no sé, que fueran secuestrados por una secta, o que Amalia traicionó a Matalacranes y que resulta ser que ella era la esposa de la víctima que él mató. No hay nada de eso, no hay giros en la historia. No esperen nada de eso. Ok, pero al menos ya le dimos la oportunidad al libro de Caerá la Noche. Y bueno, hasta aquí mi reporte, criaturas de la noche, y no me voy sin antes decirles, pues viva México con todo esto.